El día de hoy vamos a platicar sobre la interacción del hombre a máquina. Mi nombre es Lady Bagua y comencemos. La interacción de hombre a máquina, también conocida como HCI por sus siglas en inglés, Human Computer Interaction, es un campo que se enfoca en el diseño y desarrollo de sistemas informáticos que son intuitivos, eficientes y fáciles de usar por los usuarios. La historia del HCI se remonta a las primeras computadoras cuando la interacción se basaba principalmente en la entrada de comandos y la salida de información en forma de texto. Desde entonces, la interacción máquina-hombre o máquina a computadora ha evolucionado significativamente gracias a los avances de la tecnología y en la comprensión de la psicología humana, y abarcar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad virtual y la Internet de las cosas. Con esta breve introducción exploraremos algunos de los hitos más importantes en la historia del HCI y cómo han influenciado la forma en que interactuamos con la tecnología en la actualidad. Comenzaremos desde el año de 1960 a 1970. En 1960, Lee Clyder, un psicólogo y científico de la computación estadounidense, fue contratado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para liderar un proyecto de investigación sobre tecnología de información y comunicación. Lee Clyder fue uno de los primeros en reconocer la importancia de la interacción entre humanos y computadoras y la necesidad de hacer que las computadoras sean más accesibles para los usuarios. Su trabajo y visión sobre la interacción hombre-máquina se consideraban un precursor del campo de la interacción humano-computadora o HCI y le sentaron las bases para el diseño de sistemas. En 1963, Imbach Sutherland presentó su tesis doctoral titulada SHIXPAC, un Machine Graphical Communication System, la cual es considerada un hito importante en la historia del HCI. SHIXPAC fue el primer programa informático que permitió la interacción directa del usuario con la computadora mediante el uso del lápiz óptico y una pantalla de visualización. Con esta herramienta, Sutherland demostró la posibilidad de crear gráficos en 3D y manipularlos en tiempo real, lo que abrió las puertas a nuevas aplicaciones en áreas como la arquitectura y la ingeniería. En 1964 fue creado el primer ratón. Engelbart inventó el ratón a finales de 1963. La evolución o la razón para facilitar la interacción entre el usuario y la máquina, permitiendo seleccionar objetos en pantalla de manera rápida y sencilla. Junto con su compañero Bill English, buscaron la mejor forma de crear este dispositivo e hicieron la multitud de tests y comparativas para determinar la precisión y velocidad de manejo entre dispositivos como bolígrafo, trackball, joystick, ratón o mouse y gráfico. En 1969 fueron lanzadas las ventanas y las interfaces de videoconferencias. Para muchos es considerado el creador de los gráficos de la computadora, comenzando con su tesis de doctorado, SHIXPAC o blog de bocetos. Sutherland ha contribuido con numerosas ideas de estudios gráficos de la computadora y de la interacción de la computadora. Iván introdujo conceptos tales como el modelado tridimensional de la computadora, simulación visuales, el modelado tridimensional, diseño y automatizado CAD y realidad virtual. En 1960 fue el primer lenguaje de programación orientado a objetos lanzado por Smalltalk. Smalltalk es el primer lenguaje de programación orientado a objetos de tipado dinámico y reflexivo, con la capacidad que tiene un programa para observar y opcionalmente modificar su estructura de alto nivel. Y es por eso que puede ser considerado un mundo virtual, donde viven objetos que se comunican entre sí mediante el envío de mensajes. Tuvo una gran influencia en la creación de otros lenguajes como Java o Ruby. Entramos en los años de 1970 y 1980. En 1970
1976, el Apple fue uno de los primeros computadores personales y el primero en combinar un microprocesador con una conexión para un teclado y un monitor. Fue diseñado y hecho a mano por Steve Wozniak 12, originalmente para uso personal. Un amigo de Steve tuvo la idea de vender el computador. Fue el primer producto de Apple demostrado el 1 de abril de 1976 en el Homebrew de Computer Club en Palo Alto de California. En 1978 fue lanzado el GPS, que es un sistema posicionamiento global. GPS de siglas de inglés de Global Position System y originalmente Navistar GPS, es un sistema que permite la precisión hasta centímetros de diferencia, aunque lo habitual son pocos metros de precisión. Y en 1979 fue creada la primera hoja de cálculo de VisiCalc, concebido por Denklin, refinado por Bob Franklin, desarrollado por su compañía de software y distribuido por personal de software en 1979, posteriormente llamada VisiCalc para la computadora de Apple II, propulsor del Apple de ser juguete de un aficionado a los hobbies de ser una deseada herramienta financiera. Entrando ahora en los años de 1980 hasta 1990. En febrero 13 de 1980 fue lanzado Macintosh por Apple II. El Apple II fue el primer microcomputador producido a una gran escala. Fue popular entre los usuarios caseros y fue ocasionalmente vendida también a usuarios de negocios. En abril de 1980 de ese mismo año fue lanzado también Symbolic, que presentó estaciones de trabajo optimizados para ejecutar el lenguaje de programación de Lisp. En junio del 1 de 1981 fue lanzado Xerox Star. Xerox Star fue el primer sistema comercial que popularizó las ventanas en sus primeras versiones. No utilizaba ventanas traslapadas. Solo permitía ventanas principales y no superpuestas. En 1981 fue lanzado los computadores portátiles. Esto era un dispositivo informático que se puede mover y transportar con relativa facilidad. Los ordenadores portátiles daban la capacidad de realizar la mayor parte de las tareas que realizan los ordenadores de escritorio, también llamados de torre o simplemente PC, con similares capacidades y con la ventana de su peso y de tamaño reducido. Además, también tienen la capacidad de operar un periodo determinado por medio de baterías recargables sin estar conectadas a una red eléctrica. En el 1982 se lanzó el CD-ROM, que es un disco compacto con el que utilizan rayos láser para leer información de forma digital. El CD-ROM estándar fue establecido en 1985 por Sony y Philips. Pertenece a un conjunto de libros de colores conocido como Raymond Books, que contienen las especificaciones técnicas para los formatos de discos compactos. En 1983 fue lanzado el Digital Research GitDrag 1.0. GitDrag 1.0 fue un programa de dibujo vectorial con fuentes de mapas de bits. Podría abrir dos ventanas a realizar el drag and drop entre ellas. En 1984 fue lanzado el primer ordenador de Macintosh 128K. El Macintosh 128K, llamado así en cuenta de sus 128 KB de memoria RAM, fue el primer ordenador personal que se comercializó exitosamente, ya que esto usaba una interfaz gráfica de usuario y un ratón en vez de la línea de comando. Ayudó a popularizar el uso de las ventanas de aplicaciones informáticas de sistemas que utilizaban ventanas traslapadas. En 1986 se lanzó Venture Software de Corel Ventura, acrónimo de What You See is What You Get, que en español es lo que ves es lo que obtienes. Es una frase aplicada a los procesadores de texto y otros editores de texto con formato que permiten escribir un documento mostrando directamente el resultado final.
frecuentemente el resultado impreso. Además, Human en 1986 y inicios de 1987 fue lanzado por James Perry, que inició una serie de simposios y libros sobre factores humanos en los sistemas de información. Los temas incluyeron diseño y desarrollo e interacción del usuario con la información. Entramos ahora a los años de 1990 y 2000. En 1991 fue lanzado el primer servidor web en el CERN de Ginebra, en un grupo de físicos encabezado por Tim Berners-Lee, que creó el lenguaje HTML basado en el lenguaje de SGML. En 1990, el mismo equipo construyó el primer cliente web llamado World Wide Web o WWW y el primer servidor web. En 1992, Microsoft Windows 3X, que generó un nombre en el que se suele conocer con las versiones de 3.1, 3.11 y 3.2, lanzadas entre 1992 a 1993, que fue el entorno operativo de 16 bits producidos por Microsoft para sistemas de MS-DOS. Microsoft nunca fue realmente un sistema operativo, tomando en cuenta eso, totalmente independiente hasta Windows 95, que se convirtió en un gran éxito a nivel mundial y fue un enemigo del Apple Macintosh y el Commodore Amiga. En 1993, Intel Pentium fue el primero lanzado en el mercado el 22 de marzo de 1993, con velocidades iniciales de 60 y 60 MSZ y 3.100.000 transistores, caché interno de 8 kits para datos y 8 kits para introducciones. Sucediendo el procesador de Intel de 8048-6, Intel no lo llamó 586 debido a que no es posible registrar una marca compuesta solamente de números. En 1995, Microsoft de Windows 95 sustituyó a MS-DOS como sistema operativo y Windows 3.x como entorno gráfico. Se encuadraba dentro de la familia de sistemas operativos de Microsoft denominada Windows 9X en la versión de OSR2. Además, el primer activo del entonces novedoso USB. También Ichi inició el diseño de sistemas interactivos. En 1995, basándose en los talleres de conferencias anteriores, Ichi inició la conferencia diseñando sistemas interactivos del DIS y aspirado por ser amplio, pero atrajo a más diseñadores de sistemas que diseñadores visuales. Y en 1998, Microsoft Windows y del 98 incluye las correcciones para muchos problemas menores que habían anteriormente, un soporte de USB mejorado y el reemplazo de Internet Explorer 4.0 con el considerablemente más rápido Internet Explorer 5. También se incluyó la conexión compartida a Internet, que permitía a múltiples ordenadores en una LAN compartir una única conexión a Internet por medio de una NAT. Otra característica en la actualización incluye Microsoft NetMeeting 3.0 y soporte integrado de unidades DVD-ROM. Ahora entramos en los años 2000 a 2010. En el año 2000, Microsoft Windows 2000 fue un sistema operativo para empresas y también fue uno de los ideales para ejecutar servidores de red y los servidores de archivos. Dentro de las tareas que se puede realizar se incluyen crear cuentas de usuario, asignar recursos y privilegios, actuar como servidor web de FTP, servidor de impresión de DNS, resolución de nombres de dominio, servidor DHCP, entre otros servicios básicos. También se lanzó el Sony PlayStation 2, que eso fue entre el 2000 a 2001. Este compitió contra Dreamcast de Sega, la Nintendo
Compute de Nintendo y la Xbox de Microsoft, a pesar del lanzamiento de la sucesora PlayStation 3 en el 2006. La consola surgió en el mercado y con un importante número de usuarios, compitiendo con las consolas de la séptima generación, siendo la única consola que ha logrado tener un ciclo de vida tan largo que compite con la generación posterior a la suya. Entre los años 2001 y 2008 lanzaron Microsoft Windows XP. A diferencia de versiones anteriores de Windows, al estar basado en la arquitectura de Windows NTP, provienen del código de Windows 2000. Presenta mejora la estabilidad y el rendimiento. Tiene una interfaz gráfica de usuario GUI, perfectiblemente reajustada, dominada a la luna, la cual incluye los cambios promovidos por el uso más fácil de las versiones anteriores. Y un punto importante también de este año es que algunos se dieron cuenta que en el 2001 la Asociación de Sistemas de Información AI se estableció el grupo de interés especial en interacción humano-computadora, de las siglas SIGHCI. Y entre el 2002 y 2003, Microsoft Xbox fue el primer Xbox de esa marca. Es una videoconsola sobremesa de sexta generación producida por Microsoft y la primera de esta empresa, en colaboración con Intel. Su principal característica es su procesador central basado en el procesador Intel Pentium 3. El sistema también incorpora un lector de DVD, un disco duro interno, puerto Ethernet y por último el sistema dispone de 4 conectores para los mandos. Las unidades vendidas de este equipo fueron de 24 millones de consolas, según las cifras oficiales. Otro punto adicional que se puede agregar que pasó en ese año fue sobre lo de Signifier User Experience, o como DUX. En el 2003, SIGCHI y SIGFARC y el Instituto Americano de Artes Gráficas, AIGA, iniciaron la serie de conferencias de Signifier User Experience DUX. En el 2006 fue lanzado la Nintendo Wii. La concepción de Wii se dio en el 2001, justo cuando GameCube se había entrenado en el mercado. De acuerdo a una entrevista con el diseñador de juegos de Nintendo, Shigeru Miyamoto, originalmente querían enfocarse en una nueva forma de interacción con el jugador. El consenso era que el poder no lo es todo para una consola. No pueden existir demasiadas consolas poderosas. Esto es como tener solamente dinosaurios feroces. Estos podrían luchar entre sí y apresurar su propia extinción. En el 2007 fue lanzado el Microsoft Windows Vista. Es una versión de Microsoft Windows, línea de sistemas operativos desarrolladas por Microsoft. Esta versión se enfoca para ser utilizada en los equipos de escritorios en hogares y oficinas, equipos portátiles, tablets PC y equipos de Media Center. Asimismo, fue el lanzamiento de Apple, el iOS, en el 2007. En el 2008 fue un lanzamiento de Google Android. Android es un sistema operativo móvil desarrollado por Google basado en kernel de Linux y otros software de código abierto. Fue un diseño para dispositivos móviles con pantallas táctiles como teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes, Wear OS, automóviles, Android Auto y televisores de Android TV. Y en el 2009 lanzó Microsoft el Windows 7, a diferencia del gran salto arquitectónico y de características que sufrió su antecesor Windows con respecto de Windows XP y Windows 7. Este fue concebido como una actualización incremental y focalizada de vista a su núcleo NT 6.0, lo que permitió mantener cierto grado de compatibilidad con aplicaciones de hardware en lo que este ya era compatible. Sin embargo, entre las metas de desarrollo para Windows 7 se dio importancia a mejorar su interfaz para volverla más accesible al usuario. Un dato importante fue que en SIGCHI Launcher AI lanzó transiciones AI sobre interacción humano-computadora. El análisis de Sam
fue en el 2009 de la literatura del sí de 1990 a 2008 que este documentó el cambio de un enfoque organizacional a la web y a la computación más ampliada del usuario final. En el 2010 podemos ver que en este año hubieron 3 lanzamientos muy destacados, que fue el aumento de la realidad virtual o la realidad en general, el Microsoft Kinect y el smartphone. Pero también la evolución del CHI hasta el 2010 se refleja en los que influyen contribuciones de Donald Norman. Este fue un científico cognitivo que introdujo el término de ingeniería cognitiva. Presentó el primer documento CHI 83 que definía las funciones de satisfacción del usuario en función a la velocidad de uso, la facilidad de aprendizaje y el conocimiento requeridos y los errores. Ahora entramos entre los años de 2010 y 2020. En el 2011 fue lanzado el teclado de proyección. Un teclado de proyección es una forma de dispositivo de entrada de computadora mediante el cual la imagen de un teclado virtual se proyecta en una superficie. Con un usuario, toda la superficie cubierta por una imagen de una tecla del dispositivo registrado, la pulsación correspondiente. Y las laptops, el surgimiento de computadoras mucho más personales que han mejorado la resolución de humano a máquina. En el 2012 fue lanzado Siri. Siri fue lanzado por Apple en el iPhone 4S. Siri se basó en obtener información dada por el usuario y responder por lo que se sabe de él. En el 2012, lo más novedoso fue que Siri te responde de una manera personalizada, cosa que ningún otro software podía en su momento. También los Google Glass, que fue lanzado ese mismo año. El propósito de Glass era mostrar información disponible para los usuarios de teléfonos inteligentes sin utilizar las manos, permitiendo así también el acceso a Internet mediante órdenes de voz de manera comparable a lo que Google Now ofrece a dispositivos Android. El sistema operativo era Android y será Android. En 2013 el Wearable era un dispositivo que se pudo obtener dentro del sector tecnológico y más concreto de la electrónica del consumo, es que aquel dispositivo que llevaba sobre debajo o incluido de la ropa, que siempre era encendido, no necesitaba encenderse y apagarse. Otra de sus características es que se permitió la multitarea, por lo que no requiere dejar de hacer otra cosa para ser usado y puede actuar como extensión del cuerpo, mente o el usuario. En 2014 y 2015, Alexa fue lanzada por Amazon. Alexa puede controlar varios dispositivos inteligentes que sean compatibles con este sistema, como focos, interfocos, cámaras de videovigilancia e interruptores inteligentes. Los usuarios pueden extender las habilidades de Alexa instalando skills, que son funcionalidades adicionales desarrolladas por terceros parecidas a la aplicación. Desde la app de Alexa también pueden crear rutinas para automatizar sus dispositivos inteligentes en base a un comando de voz, hora o ubicación. En el 2016, Microsoft lanzó el reconocimiento facial. El sistema de reconocimiento facial es una aplicación dirigida por ordenador que identifica automáticamente una persona en una imagen digital. Esto es posible mediante un análisis de características faciales del sujeto mediante un análisis. Esto posiblemente por las características faciales del sujeto de un fotograma clave de fuente video y comparándolas con una base de datos. En el 2020 fue lanzado la telefonía móvil 5G. En el 2020 fue lanzado la telefonía móvil 5G. El 5G es básicamente un acrónimo para referirse a la red móvil de quinta generación, nueva generación de las tecnologías estándares de la comunicación inalámbrica, que es la que utilizan
nuestros dispositivos móviles para permitirnos estar conectados en cualquier sitio, que es la evolución actual del 4G LTE. En el 2023. En la actualidad, la interacción máquina-hombre está evolucionando rápidamente y se están desarrollando nuevas tecnologías y herramientas para mejorar la interacción entre humanos y computadoras. Una de las áreas de investigación más interesantes, que es la realidad aumentada y la realidad virtual, que permite una interacción más natural, fluida y con entornos digitales. Además, se están explorando nuevas técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para mejorar la usabilidad de los sistemas, personalizar la experiencia del usuario. La HCI también está cada vez más centrada en la inclusión y accesibilidad, con el objetivo de crear soluciones tecnológicas que sean accesibles para todos, independientemente de sus habilidades o limitaciones físicas y cognitivas. Llegando así, para finalizar este tema de la interacción hombre-máquina, vamos a dar una conclusión. En conclusión, la historia del HCI ha sido una mejora, un proceso evolutivo que ha permitido mejorar la interacción entre el hombre y la máquina, pasando desde sistemas mecánicos hasta los sistemas inteligentes y móviles de hoy en día. Se han desarrollado metodologías y técnicas que han permitido mejorar la experiencia del usuario y optimizar el diseño de los sistemas informáticos. Es importante reflexionar sobre la importancia de la interacción hombre-máquina en la actualidad y cómo este puede afectar nuestro día a día, tanto en la vida personal como en la vida laboral u profesional. Es necesario seguir investigando y desarrollando nuevas tecnologías que mejoren la interacción y faciliten la vida de las personas. Muchas gracias y espérenos en nuestro próximo video.